Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana, la cual tuvo inicio el día 20 de noviembre de 1910. Pero, ¿qué es la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana es el conflicto armado que se dio entre 1910 y 1917, la cual se inició como una lucha en contra del gobierno de, en ese entonces, don Porfirio Díaz. Durante lo que fue el gobierno de Porfirio Díaz, mejor conocido como el Porfiriato, se dio desigualdad social, no había libertad política, había despojos de tierras, baja calidad de vida y no había libertad de expresión. Entonces, en cuanto a la desigualdad social, pues a las personas que tenían una buena calidad de vida, que tenían dinero, seguían generando más riquezas, mientras que las personas de escasos recursos seguían generando deudas. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Las personas que tenían haciendas tenían peones y estos peones trabajaban para el patrón. El patrón les daba un lugar donde vivir, pero a cambio ellos tenían que trabajar más de 13 horas al día, 12, 13 horas más o menos. Además de que si se presentaba una necesidad en la hacienda, a la hora que fuera, podían llamar al peón a que viniera a arreglar la situación. Eso no era todo. Dentro de la hacienda, el mismo patrón tenía su tienda. En esta tienda, el patrón daba sus precios excesivos. Entonces, esto hacía que sus trabajadores se endeudaran más y más y más con él. Para poder subsistir, ellos tenían que comprar y al comprar pues generaban deudas. Al patrón le convenía porque así aseguraba que iba a tener pues a su peón durante muchísimo tiempo. Además de que le iba a pagar mal y lo iba a sobreexplotar. Esa era una de las desigualdades sociales que había. No había libertad política, tú no podías decidir quién querías que fuese tu gobernador, tu presidente. Tú no podías decidir nada. Por eso es que don Porfirio Díaz estuvo mucho tiempo a cargo del país. Hubo despojos de tierras. Aquellos patrones que eran malos, pues tenían más y más y más. Así despojaban a las personas que no tenían pues de sus tierras para poder generar ellos más ingresos, y las personas que no tenían dinero en ese entonces pues se quedaban aún sin tierras. Esto llevaba a que la calidad de vida fuera muy baja. No tenían acceso a la educación, no tenían acceso a la salud, ni a una buena alimentación, ni entre muchos derechos más. ¿Por qué? Porque la calidad de vida era tan baja que no tenían la economía para sustentarlo. Entonces, pues esto hacía también que ellos no tuviesen una libertad de expresión. Si ellos hablaban, o eran castigados o reprendidos por su patrón. Ahora bien, para todo esto llegó una persona, don Francisco I. Madero, quien lanzó el Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910. Francisco I. Madero reivindicaba los derechos laborales y la repartición de tierras. Él estaba en contra de que explotaran a las personas haciéndolos trabajar 12 horas al día. Él estaba en contra de que no se les otorgaran derechos laborales, que no pudiesen reclamar por no tener estos derechos. También estaba en contra de que a las personas se les quitaran sus tierras o no se les asignara una, porque él decía que era muy importante que tuvieras una tierra para generar ingresos, para generar alimentación y no depender de un patrón que te maltrataba. Pero bueno, él se postuló como candidato para la presidencia cuando don Porfirio Díaz también lo hizo. Entonces aquí ya había dos personas que estaban compitiendo por el poder, pero con la ventaja de que don Francisco I. Madero también tenía mucha gente que lo seguía. A don Porfirio Díaz lo seguía la gente que tenía dinero porque quería seguir generando más dinero y seguir teniendo sus peones que los hacía trabajar y los explotaba. Pero del otro lado estaba don Francisco I. Madero, quien defendía sus derechos, quien defendía que no se explotara, quien defendía que tuviesen tierras, quien quería que tuvieran una mejor calidad de vida. Y él tenía su frase, que es sufragio efectivo, no reelección, lo cual quiere decir que él se opone en su totalidad a que una persona se esté postulando y postulando y postulando y postulando para pues ser presidente.
Esto pues da mucha soberanía al país porque, bueno, democracia sobre todo, donde el país ya pudiese elegir a quién quería y quién no quería de presidente, ¿sale? Pero ¿qué creen? Como él se postuló y también don Porfirio Díaz se dio cuenta que tenía mucha gente siguiéndolo, se sintió amenazado y dijo, no, él sí me puede ganar. Y entonces lo mandó a encarcelar. Y es así como a Francisco Madero lo encarcelan y pierde las elecciones. Entonces, pues esto hizo que él perdiera y que don Porfirio Díaz ganara una vez más. Pero él ya tenía planeada su revolución para el día 20 de noviembre. Desde las 6 de la tarde el pueblo se iba a levantar en armas para exigir que ya no se les explotara, para exigir sus derechos, porque ya estaban hartos. Entonces, los hermanos Cerdán, aquí en Puebla, tenían armamento escondido para lo que era la revolución. Pero sin embargo a ellos los encontraron el día 18 con este armamento, el día 18 de noviembre, lo cual los orilló a tener que adelantarse. Desafortunadamente pues ellos fallecieron, pero aquí les presento algunos líderes revolucionarios que también formaron parte de la revolución. Encontramos a Francisco Villa, Venustiano Carranza, Pascual Orozco, tenemos también a Álvaro Obregón, tenemos a Emiliano Zapata. Cabe aclarar que el nombre real de Pancho Villa era Doroteo Arango, pero bueno, eso ya es un dato extra. Entonces, estos líderes revolucionarios pues pelearon para destituir a don Francisco y Madero, perdón, a don Porfirio Díaz de la presidencia, ya que don Porfirio Díaz era tan ambicioso que quería estar otro año ahí, pero pues esta vez tenía competencia. Entonces, como también el país ya estaba harto, pues se levantaron en armas, inició la Revolución Mexicana, el gobierno peleaba contra, pues ahora sí que el pueblo quería ser libre. Entonces, bajo la presión revolucionaria que ejercieron sobre el país y el gobierno de don Porfirio Díaz, lo orillaron a firmar su renuncia. Él dejó la presidencia el 25 de mayo de 1911 y por fin, después de 35 años, dejó de ser el presidente. Entonces ahí hubo paso a las nuevas elecciones, donde ahora sí gana Francisco y Madero, pero con el tiempo pues empieza a... Como había demasiado, pues todo lo que había hecho aquí don Porfirio Díaz, pues dejó problemas en la presidencia. No era fácil llegar y cambiar todo. Entonces esto hizo que los que seguían a Francisco y Madero pues se enojaran, porque ellos querían un cambio ya, ¿no? Entonces se enojaron y entonces es así como Zapata saca el plan de Ayala. En el plan de Ayala él desconocía la gobernatura de Francisco y Madero, y entonces ahí dice que no ha dado las tierras, que lo que él exige son que se repartan las tierras entre su gente, ¿sale? Pero bueno, al final, ¿cómo es que acaba la Revolución Mexicana? Bueno, ¿cómo acabó todo? Pues esto acabó gracias a la promulgación de la Constitución que se dio el 5 de febrero de 1917. Y se dice que con esta, pues, se dio fin a la revolución. En esa Constitución podemos encontrar todos los derechos que te amparan laboralmente. Algunos se han visto modificados para bienestar de los ciudadanos. Pero bueno, en esta Constitución vamos a encontrar todo aquello que ampare a un trabajador para que ya no se le explote como en ese entonces. Por eso es muy bueno que leamos nuestra Constitución y la conozcan, ¿sale? Bueno, pues eso sería todo acerca de la Revolución Mexicana. Si tienen alguna duda pueden preguntarme en los comentarios, chicos. Que tengan un bonito día. Hasta luego y gracias.